Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que están en la sintonía de este programa. Le damos gracias a Dios por la vida, por la fortaleza que Él nos da y a través de este medio de comunicación llegar a vuestros hogares con la palabra del Señor. Es algo también un poco triste porque la iglesia, Centro de Adoración Cristiana, teníamos todos los miércoles un estudio bíblico, luego teníamos la oración, confraternizábamos y estamos extrañando la presencia de cada uno de ustedes y creo que también ustedes están extrañando a la iglesia. Pero bueno, hemos aceptado la voluntad de Dios y queremos pues desde este lugar enviar un cordial saludo a todos los hermanos de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana y a los hermanos también de otras congregaciones que nos están también viendo a través de este medio de comunicación. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes y he tomado una porción bíblica en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, versículo 35 al versículo 41. Voy a dar textualmente la palabra del Señor lectura y dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Como que no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí, amados hermanos, queremos meditar en esta porción bíblica que el Señor nos ha dejado. Recordemos que la Biblia, la Escritura, es el manual de vida. Ahí encontramos la verdad, encontramos el plan de Dios para nuestras vidas. Y es muy importante nosotros estudiar cada momento, cada instante, recordando las palabras del Señor que le dijo a Josué en el capítulo 1, el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, creo que estamos unidos, creo que estamos en un mismo sentir, y a la distancia pues estamos aquí con el Señor, y Él nos va a enseñar la palabra. Recordemos que el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. Él está con usted, Él está conmigo y está aquí para ayudarnos y sobre todo para llenarnos de paz. Amados hermanos, le he puesto como título a esta meditación, ¿no? En tu tormenta, Dios tiene control. Así es. Usted está pasando una tormenta espiritual. Todos estamos, pero sabemos que nuestro Dios está allí para ayudarnos, para fortalecer nuestras vidas. Y queremos ahora sí pues entrar a estudiar textualmente la palabra del Señor. Algo que me llama la atención de esta porción bíblica, hermano, es que el Señor les dice: y aquel día, cuando llegó la noche,
les dijo, pasemos al otro lado. Cuando nosotros estudiamos y vemos el contexto, Jesús estaba cansado, había estado predicando, hermano, haciendo unas obras tan grandes, maravillosas, y el Señor les dice, pasemos. Esto es muy importante porque la Biblia nos enseña que ellos no tomaron la decisión de pasar al otro lado. Es Jesús el que les dice, pasemos al otro lado. Entonces, cuando el Señor dice esta palabra, ahí vemos, amados hermanos, que ellos subieron a la barca en obediencia. El plan del Señor era que ellos pasaran al otro lado. No fueron guiados por una emoción. Ellos recibieron la orden de Dios. Y con esa orden maravillosa ellos obedecen y se suben a la barca. Por eso, amados hermanos, vemos aquí obediencia. Vemos, amados hermanos, que ellos estaban con Cristo. Ellos estaban con Él porque estaban caminando, hermano, escuchando la voz del Señor y obviamente haciendo lo que el Señor les decía. Pasemos al otro lado. ¡Qué bendición! Enseñado a la iglesia, y la Biblia lo dice claramente, que la clave para el éxito en la vida cristiana es la obediencia. Esa es la llave, mis queridos hermanos. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos siempre y decirle al Señor, como decía David, enséñame a hacer tu voluntad. Hermanos, ellos se suben a la barca. Y lo maravilloso de esto es que Jesús también estaba con ellos en la barca. Qué bonito es comenzar un ministerio con Jesús. Qué hermoso. Tener esa convicción, esa seguridad, que hoy que estamos pasando este tiempo, hermano, muy difícil, y saber que Jesús está con nosotros. Saber que el Señor está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para reanimarnos, para darnos la victoria. Esto es tan lindo y maravilloso. Así que el versículo nos dice, queridos hermanos, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Yo te pregunto, mi hermano, ¿usted tiene la fe que vamos a pasar esta situación victoriosos? Yo sí tengo la fe. Y creo que toda la iglesia, a nivel mundial, la iglesia de Cristo, tenemos la fe que vamos a pasar al otro lado. Que Jesús está con nosotros. Él nos dice, pasemos al otro lado. Demos lectura el versículo 36, dice así. Y despidiendo a la multitud, es decir, Jesús, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero el verso 37 nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Aquí viene una pregunta maravillosa. Muchos creen que cuando caminamos en obediencia, en la voluntad de Dios, no va a haber problemas. Le tengo buenas noticias, mi querido hermano. Sí va a haber problemas. Recuerde que los discípulos estaban en la voluntad de Dios. Recuerde que Jesús les dijo que se suban a la barca. El Señor les dice, pasemos. El Señor estaba con ellos allí. Pero se levantó una tempestad terrible que nos enseña la palabra de nuestro Dios eterno. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Seguirle a Jesús no es fácil. Seguirle a Jesús tenemos que ser valientes.
Seguir a Jesús solamente perseveran los que tienen convicción y los que saben perfectamente en quién han confiado. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Él tenía la convicción, la seguridad. La palabra del Señor nos dice en el verso 38, y él estaba en la popa, es decir, en la parte de atrás del barco. Dice que estaba allí durmiendo sobre un cabezal, es decir, sobre un cojín, sobre un lugar que había allí, algo especial. Allí estaba Jesús durmiendo. Ahora, recordemos que Jesús no vino como Dios. Todo el ministerio de Jesús, Él anduvo. Él fue humano como nosotros. La Biblia nos dice que el 100% era hombre y el 100% Dios. Cuando Él se iba a una aldea, a otra aldea, Él tuvo sed, se cansó. Él tuvo conflictos en la familia, como usted y yo los tenemos. Por eso la palabra del Señor nos dice en Hebreos que Él tenía que ser semejante a nosotros como sus hermanos para venir y llegar a ser un sacerdote maravilloso. Por eso Él te entiende, te comprende. Por eso Él nos ama y Él tiene misericordia de nosotros. La Biblia dice que Jesús estaba durmiendo. Y dice la palabra, y le despertaron. Al ver esta tormenta que vino, hermanos, como estaba Jesús en la barca, obviamente tenían que llegar a Él y despertarlo. Y dice la Sagrada Escritura, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y la Biblia dice, y levantándose, reprendió al viento. Y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Por eso nosotros estamos conscientes que este Cristo maravilloso tiene control de todo. El mar le obedece. El viento le obedece. Y nosotros, obviamente, sus hijos, tenemos que obedecerle. Lo importante es, amados hermanos, que Él esté con nosotros. Los discípulos pasan una prueba tenaz, pero Jesús estaba en la barca. La Biblia dice que el Señor estaba probando la fe de los discípulos, pero ellos fueron a Jesús. Hoy pasamos, amados hermanos, un tiempo difícil. Estamos viendo a nivel mundial cuántas vidas mueren cada día. Y que Dios tenga misericordia de nuestro país. Estamos viendo noticias tras noticias que no son buenas. Y la pregunta es, nosotros estamos con Jesús. Vamos a acercarnos a Él hoy más que nunca. Yo sé que Dios va a poner en nuestro corazón el querer como el hacer. Y vamos a decirle, Dios, ayúdame. No permitas que el miedo me domine. No permitas que te deje de alabar en este tiempo. El verdadero creyente, el apóstol Pablo decía, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé, querida iglesia, que ustedes están haciendo sus devocionales en casa. Y eso está bien. Hay muchos hermanos que están ayunando, que están clamando. ¡Qué bendición! Pero nosotros tenemos a nuestro Rey eterno. Y usted, amado amigo, que está escuchando este programa, Dios te quiere fortalecer. Dios quiere que usted le entregue su corazón, su vida. Y que el refugio sea el Señor Jesucristo, porque Él nos ama.
Y dice la palabra de nuestro Dios soberano. El Señor les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como que no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera. Dice que tuvieron temor. Y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Aún todavía ellos no conocían quién era Jesús, aquel personaje que estaba con ellos, aquel que los llamó. Cuando algunos de ellos estaban pescando, otros estaban remendando las redes, pero todavía no entendían, no comprendían que era el Hijo de Dios, que se había cumplido lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Querida iglesia, nosotros hoy más que nunca tenemos que acercarnos a Él. El obedecerle a Dios no significa que no va a haber conflictos. Va a haber problemas. Dios mismo va a permitir que nuestra fe sea probada. El apóstol Pedro dice que nuestra fe va a ser probada como el oro y va a salir victoriosa. Y yo tengo la fe y la confianza, hermanos, que esto muy pronto se acaba. Que Dios tendrá misericordia. Porque la porción de Jehová es la iglesia. Estamos viviendo un poquito lo que es tribulación. Por eso, amados hermanos, cuando la iglesia sea levantada y venga el anticristo a gobernar, eso va a ser bien triste. Imagínate nosotros hoy, gracias a Dios, en nuestra casita tenemos agua, tenemos alimentos, tenemos un lugar donde dormir. Pero en la gran tribulación la Biblia dice que la gente querrá morirse, pero la muerte huirá. Cuando en la gran tribulación el sol va a calentar 7 veces en un día. Eso va a ser tremendo. Dice que las aguas hervirán. La gente querrá meterse, hermano, en las cuevas y querrán morir, pero no podrá. O sea, la muerte huirá de ellos. Pero nosotros, por la misericordia y la gracia del Señor, estamos estas semanas aquí en casa. Yo digo bendecidos, hermano, con nuestros hijos, con nuestra esposa. ¿Sí? Dios ha sido bueno. Esperamos que Él tenga misericordia de nosotros y que Él levante su mano poderosa para que detenga esta pandemia que ha venido sobre la tierra. Confiamos en nuestro Dios soberano. Yo quiero que usted aprenda, amado hermano, aquí un principio muy maravilloso en la Biblia, en la palabra del Señor. Número 1, Jesús ordenó a sus discípulos que entraran en la barca. Es decir, estaban en obediencia y Jesús estaba con ellos en la barca. Y a pesar de eso vino el viento, vino la tempestad, vino el conflicto, que ellos se asustaron prácticamente, pero fueron a Jesús. Maestro, despierta, que perecemos. Y el Señor se levantó, reprendió al viento, reprendió al mar, y hubo grande bonanza. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey. Cuando la Biblia dice no temas, esto significa que va a haber conflictos. Esto significa que vamos a pasar momentos difíciles. Dios mismo va a permitir que vengan pruebas. Y usted sabe, amado hermano, lo que dice Deuteronomio capítulo 8, que Dios prueba a su pueblo, no porque Él no sabe lo que hay en nuestro corazón, sino para que nosotros entendamos, para que salga lo que hay en nuestro corazón. Quizás hay hermanos que han renegado, lo han cuestionado al Señor. No lo cuestiones.
Lo que Él hace es perfecto. Lo que Él dice hay que hacerlo. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Pero acerquémonos a Jesús. Los discípulos fueron y le dijeron: Maestro, vamos a perecer. Estoy parafraseando. Y Jesús se despertó. La Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Él está intercediendo por nosotros. El clamor que hemos hecho ha llegado ante Dios. Pero todo lo que Dios ha preparado, hermano, Él lo va a hacer en su tiempo. La Biblia dice: ¿quién estorbará? ¿Quién me dirá qué haces? Lo que Dios hace es perfecto. Así, querida iglesia, los discípulos estaban con Jesús en la barca. Bendito sea el nombre del Señor. Viene la tempestad, el Señor se levanta, reprende, y el Señor les dice y les habla acerca de la fe. Amados hermanos, cuando caminamos con Jesús en obediencia, no quiere decir que no va a haber problemas. Sí va a haber conflictos. Por eso el Señor nos dice, el apóstol Pablo decía, que somos más que vencedores. Lo hermoso de todo esto es que usted tiene el respaldo de Dios. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Nosotros, la iglesia, vamos a pasar un tiempo de tribulación. Y vuelvo a reiterar, pero la gran tribulación no. Hay hermanos que me han dicho: pastor, pero yo le estoy sirviendo a Dios. ¿Por qué tiene que venir una enfermedad? ¿Por qué me pasa esto? Es que muchas veces, por falta de conocimiento bíblico, quizás algunos enseñan mal la palabra de Dios. Y les dicen: ven a Cristo y ya no vas a tener problemas. Como la secta, pare de sufrir. Eso es mentira. Jesús obedeció al Padre. En ninguna parte de la Biblia yo puedo encontrar que Jesús desobedeció al Padre. Y Jesús sufrió. Pagó un precio tan grande, tan maravilloso. Llegó a la cruz. Él nunca desobedeció. Jesús decía: mi alimento, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y terminó Jesús en una cruz. El apóstol Pedro llegó también a una cruz, lo crucificaron. Seguir a Jesús es lo más lindo, pero también va a venir conflictos. Va a haber problemas, va a haber dificultades. Dios va a probar nuestra fe. Nos va a enseñar a ser humildes, sencillos, y que valoremos su presencia. Por eso estamos contentos que en medio de este caos, Él está con la iglesia. Él nos dice en esta noche: pasemos al otro lado. Pastor, pero ¿cuántos ya están muriendo? ¿Qué vamos a hacer? Asegúrate que Jesús esté en tu vida. Asegúrate que Jesús esté en tu barca. Y del resto verás que Él mismo se encarga de ordenar al viento, a la tempestad, de reprender, y habrá bonanza en tu vida. ¿Sabe lo que la Biblia, la palabra del Señor nos dice? El apóstol Pablo nos enseña de una forma tan maravillosa cuando él dice en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo mira la tribulación, su sufrimiento leve. El varón de Dios decía: mi Dios suplirá, va a suplir las necesidades de ustedes conforme su riqueza en gloria. Entonces esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Y luego nos dice el versículo 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así mañana, amados hermanos, sea más oscura la prueba, mira con los ojos del Espíritu. Ora con esperanza. Adóralo al Señor con esperanza. Estudia la Biblia con esperanza. Sigue en tu casa, en tu hogar con esperanza. No te desesperes. No permitas que la angustia. Todos tenemos necesidades, pero nuestro Dios va a suplir. ¿Sabes por qué? Porque el salmista David dijo, joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En un salmo el salmista David dijo, aunque sean muchas las aflicciones del justo, de todas ellas le librará Jehová. Dios es bueno. Él está contigo, querida iglesia. Dios quiere que ahora, amados hermanos, reconozcamos su poder, enderecemos nuestra senda y de rodillas decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Si hay un pecado oculto en mi vida, yo quiero saberlo. Yo quiero, Señor, que me reveles, que me digas, porque es tiempo de hacer barbecho de nuestro corazón. Es tiempo, amados hermanos, este es tiempo de purificación. Este es tiempo de reconciliación. Este es tiempo, amados hermanos, de victoria, de enmendar nuestros errores y volvernos a Jesús. Querido hermano, toma esta promesa. Jesús dice, pasemos al otro lado. Él está con nosotros. Y el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, no miren las cosas que se ven. Bueno, mañana vas a escuchar muchas malas noticias, pero nosotros creemos que sí hay buenas noticias. El mundo no entiende esto, porque es locura para ellos. El hombre natural, dice la Biblia, el hombre que no se arrepintió, no ha nacido de nuevo, no puede entender esto, pero nosotros sí entendemos. Sí hay esperanza. Si puedo sonreír en medio de la tormenta. Si puedo, amados hermanos, decir a mi familia, vamos a salir adelante. O como usted como pastor, si puede decirle a su rebaño, iglesia, Dios es bueno y vamos a salir victoriosos. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es bueno y misericordioso. Él nos ama. Quiero, hermano, en este momento, tener un tiempo de oración. Vamos a clamar. Recuerde que el día miércoles era algo maravilloso para nosotros, porque veníamos a la iglesia a clamar, a orar, a interceder. Qué hermoso. Pero bueno, cada ovejita, cada familia está en su casa y a través de este medio de comunicación, pues estamos aquí, físicamente separados, pero espiritualmente estamos más que unidos. Les amo mucho. Sigo orando por ustedes. Sigo clamando. Busquemos a Dios. He visto muchos mensajes, a veces textos bíblicos que envían hermanos. Que Dios los bendiga, porque lo que queremos es noticias buenas. Que usted envíe al chat, no noticias malas, sino versículos, promesas de Dios. Promesas del Señor, que levante, que anime al débil. Entonces, hermanos, estamos en las manos de nuestro Dios eterno y creemos que esto muy pronto quedará para la historia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos. Me uno con tu pueblo, Señor, con la Iglesia Centro de Adoración Cristiana. Me uno con tus siervas, con tus siervos. Clamamos, Señor, que tu misericordia se manifieste, Señor. Oh Padre querido, el día de mañana será diferente, pero te pedimos que nos guardes. Consuela a aquel hermano, Señor,
que quizás está angustiado, desesperado, Señor, te pido, Dios, llénalo de fortaleza. Si alguien está pasando alguna enfermedad, pon tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, no aceptamos ese espíritu de muerte. No aceptamos ninguna plaga, ninguna enfermedad. Reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé que las tinieblas retroceden en tu nombre. Y creo, bendito Dios soberano, que usted está con nosotros. Así como estaba con los discípulos. Así como usted les ordenó, pasemos al otro lado. Usted está aquí, con cada familia, mi Señor, con cada hijo suyo, mi Dios eterno. Y usted no nos dejará, no nos desamparará, Señor, porque tu palabra nos dice que tú eres fiel. Que aunque seamos infieles nosotros, usted permanece firme. Gracias, bendito Rey soberano, porque hoy nos has bendecido con esta palabra. Hoy, Señor bendito, has alimentado nuestro espíritu, nuestra alma. Y estamos fuertes, Señor. Oh, maravilloso Dios, tu palabra nos levanta, tu palabra nos sana, tu palabra trae esperanza, Señor. Nos libera del miedo, Señor. Gracias, porque se cumple lo que dice Hebreos 4:12. Que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toma nuestras vidas, Señor. El propósito que tienes con cada iglesia, con cada vida, mi Señor, creemos que los que somos tuyos, Señor, jamás nos rendiremos. Jamás retrocederemos, Señor. Nuestra fe ha sido, Padre, en esta noche fortalecida. Y hemos aprendido, Señor, un principio, Dios, que aunque estemos en obediencia, aunque usted esté con nosotros, Señor, vamos a pasar pruebas. Pero nada nos puede separar de tu gracia, de tu misericordia. Somos más que vencedores. El día de mañana, Señor, asimismo disfrutaremos contigo y estaremos siempre, Señor, tomando la Escritura, llenándonos de las promesas grandes y maravillosas. Consuela, Señor, aquel que tienes que consolar. Levanta, Padre querido del cielo, Señor, aquel que está con temor. Oh Dios eterno, glorifícate, porque tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y como tu siervo Pablo dijo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gracias, Señor, gracias por este tiempo y gracias por la iglesia, Señor, que ha recibido esta palabra. Toda la gloria, la honra, siempre será para ti. Qué bendición, mis queridos hermanos. Los tengo en mi mente. Mientras estaba orando, veía la iglesia llena. Y les digo, amados, tu pastor no te ha dejado. No tengo los números telefónicos de todos, porque somos bastantes. Pero en mis oraciones siempre están ustedes. A la mayoría de los hermanos he llamado y gracias a Dios, todos están protegidos con la sangre de Cristo. Disfruta esta noche, ¿sí? Darle gracias al Señor, que tú eres una mujer de Dios, un varón de Dios, y que saldremos de todo esto. Porque Él nos dijo, pasemos al otro lado. Muchas bendiciones, mis hermanos.